y que no seamos discriminadas por no tener recursos para pagar un abogado, o por no tener contactos políticos, o por no ser parte de una sociedad en la que se considera que se deben respetar los derechos. En ese sentido, el otro aspecto importante para nosotras es, siempre relacionado con la educación, es el acceso a las oportunidades laborales. En el campo, las mujeres indígenas, conocedoras tanto de los recursos naturales, los valores de la biodiversidad, tanto alimenticia como medicinal, desarrollan iniciativas que muchas veces no tienen acogida, por ejemplo, en las fuentes de financiamiento. Entonces, ¿cómo podemos, mejorando las capacidades de educación y de información también, apoyar y orientar a que los recursos existentes como fuentes de cooperación o oportunidades financieras también las pueda considerar para desarrollar esas propias iniciativas basadas en sus propias capacidades y en sus propios conocimientos y sus propias aptitudes? En ese sentido, por ejemplo, si una abuela tradicional conocía que en una zona habían 5 tipos de algodón de color, ¿cómo puede tener un espacio de transmitir el conocimiento a la nueva generación de mujeres y al mismo tiempo recuperar un conocimiento tradicional que luego tiene un valor agregado en el plano económico? Porque si las mujeres tuvieran esta oportunidad, pues vuelven a recuperar el conocimiento tradicional, pero al mismo tiempo van cultivando el algodón de color en esa etapa de transmisión del conocimiento de una generación a otra, que luego en términos actuales pues puede convertirse en una oportunidad de desarrollo económico para esas familias. Esto es un ejemplo de lo que podríamos como mujeres apoyar en ese aspecto del desarrollo económico en el área rural, pero también cuando pensemos en el aspecto económico y relacionado con las opciones laborales, es que si una mujer del área rural o una mujer indígena no tiene la misma calidad ni la misma oportunidad de educación en el plano técnico superior, difícilmente podrá acceder a competir con un profesional o una profesional no indígena para un puesto laboral. Puede ser inclusive de atender en una tienda, puede ser de oficinista o de profesor o lo que fuere. ¿Por qué? Porque en el área rural tenemos la peor calidad educativa y las mujeres peor. Entonces, ¿qué está pasando? Al no haber empleo, al no acceder a los empleos de calidad, ¿dónde estamos terminando las mujeres indígenas? Miren, ustedes han escuchado hablar mucho el desarrollo económico de nuestros países a través de la inversión en la explotación de recursos naturales. Hablemos de la minería o del petróleo o de la madera. ¿En qué están convirtiéndose nuestras hijas jóvenes, lindas, exóticas? En el trabajo fácil, por un lado, llámese prostitución, sin querer, o son objeto de tráfico para ese tipo de trabajos dentro o fuera del lugar donde se encuentre. Y esto tiene que ver con lo que no hay oportunidades de trabajo apropiados para las jóvenes que vienen atrás. Si esas jóvenes salen a las ciudades, van a poder entrar a la universidad, y si entran, porque los padres hipotecan las tierras para educarlas, conseguirán un trabajo cuando en realidad se pide manejo de idiomas, se piden maestrías o licenciaturas para un, por ejemplo, puesto de una profesional de nivel. Entonces, siempre tenemos este problema, y el análisis en ese sentido es que queremos una educación de calidad para las mujeres indígenas en todos los niveles. Y que esto sería una puerta de entrada para las otras prioridades, que es el de participación política, porque sí aspiramos a participar en los espacios de decisión desde el nivel local,
Empezamos siendo regidoras de gobiernos locales, distritales, provinciales, regionales, y por qué no llegar al nivel de poder de decisión a nivel nacional. Pero esto tiene que ir acompañado con la capacitación, la formación y el manejo de las herramientas que nos permita hacer un buen rol donde nos toque llegar. La salud, ustedes saben que los servicios de salud pública es de la peor calidad también, entonces aspiramos a la atención de salud desde abajo para arriba, sobre todo con pertinencia cultural. Las mujeres indígenas van principalmente a los puestos donde no se considera ni se toma en cuenta la cultura local ni la lengua local. Entonces es uno de los espacios donde mayor discriminación sentimos las mujeres indígenas. Y finalmente el tema de la violencia. La violencia para nosotras tiene repercusión en el plano espiritual y en el plano físico. Los tipos de violencia doméstica y la violencia en contexto político. No podemos dejar de tener en cuenta esos dos aspectos. Entonces, cuando se habla de los programas de salud como contra la violencia como se tiene ahora presente, pues hay que mirar un poquito el contexto en el que se desenvuelve la mujer indígena. Entonces, el hecho de no darnos un trato como a cualquier mujer y ser objeto de discriminación o racismo ya afecta principalmente la autoestima de las mujeres indígenas y es algo que se convierte en una barrera histórica para nuestro propio desarrollo. Ahí termino y gracias.